Bien, entonces el primer punto nos dice, de acuerdo con la siguiente igualdad, la igualdad es esta, ¿sí? Que es muy conocida y yo creo que ustedes la han visto mucho en matemáticas, ¿sí? Que es una que tiene que ver con Pitágoras. Bien, entonces de acuerdo con la siguiente igualdad, completa la tabla. Entonces, vamos a hacer el primero, ¿sí? Entonces, solo voy a hacer el primero, ¿listo? Tienen 10 puntos. El primero me dice, me dan el punto A, el cuadro es así, A, B y C. Entonces me dicen que A es 65 y que B es 63. ¿Cuánto vale C? ¿Sí? Entonces, pues sencillo, yo simplemente lo que hago es que me dirijo a la ecuación y despejo la que necesito, ¿sí? En este caso, pues necesito C. Ah, bueno, entonces yo sé que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Ahora, si yo necesito la C sola, ¿qué tengo que hacerle a este cuadrado? Pues sencillamente sacarle la raíz cuadrada, pero entonces tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados. O sea que esto me queda que esto es la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado igual a C. ¿Sí? Entonces ese primer punto me queda que C es igual a la raíz de ¿qué? ¿De quién es A? Ah, pues A es 65. 65 al cuadrado más, ¿quién es B? B es 63. Ah, 63 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ustedes hacen la operación en la calculadora, pero pues tienen que hacer el procedimiento, ¿sí? Toca cancelar. Profe, ¿cuánto da eso? Eso da un valor, ¿sí? Entonces ¿Cuánto? esto da 16. Listo. Ese es el primer punto. Listo. Es el único que voy a hacer. Ya si me piden, por ejemplo, pues yo entonces ya lo que hago es que voy a despejar de esta misma ecuación. O sea, todo ese primer punto, desde el primero hasta el 10, se hacen con esta ecuación. Simplemente, si yo me Entonces piden hay buscar que A, encontrar A sería B al cuadrado más C al cuadrado igual a al cuadrado. tiene que hacer el despeje correcto. Yo no les voy a explicar despeje porque eso lo ven en matemáticas y eso lo han visto en matemáticas mucho, ¿sí? Entonces, simplemente despejar la A de esta ecuación, ¿bien? O si me piden B, pues despejo B de la ecuación, o sea, dejo la B sola, ¿bien? Así como me pasó acá en C. ¿Listo? El procedimiento lo hacen en una hoja aparte, ¿sí? Esta también la suben en la plataforma. Profe, una pregunta. Señor, ¿Se envía todo el procedimiento así como usted lo hizo? ¿sí? Ah, listo, a ver. ¿Vale? Profe, ¿y por qué tenemos que hacer todo eso, toda esa... Porque se va a hacer con procedimiento. ¿Pero por qué? Como antes lo hacíamos sin procedimiento. Porque yo tenía el control en el colegio, acá no tengo el control. Además, yo sé que ustedes tienen las respuestas las tienen de los que, digamos, ya salieron o ya se fueron. O sea, eso Cambiaron me el lo libro. conozco, no lo cambiaron. Eso me lo Sí. conozco, no cambiaron porque los de 11 ya me contaron cómo fue todo el proceso, no lo cambiaron. Listo. Entonces, así vamos a trabajar de esa manera, al menos Bueno, entonces mientras voy a pedir las trabajamos virtual. respuestas. No hay problema, pídalas, pero pues tiene que ser con procedimiento, ¿listo? Sin procedimiento no lo, digamos, la Sí, coloco mal. profe, no alegue tanto. Listo. Eh, ¿Quedó entendido este primer punto? ¿Sí? Sí, pero no lo va a borrar. Ya lo voy a borrar. Eso está quedando grabado, ¿listo? A seguir. Listo. El segundo punto me dice, en cada caso, selecciona el triángulo cuyos lados forman un triángulo rectángulo. ¿Sí? Recuerden que yo tengo que definir un ángulo rectángulo, un triángulo, perdón, rectángulo, es aquel cuyo uno de sus ángulos mide ¿cuánto?
¿Cuánto debe medir el ángulo, uno de los ángulos? 90. Perfecto, muchas gracias. 90 grados. ¿Listo? ¿Eso es claro hasta ahí? Permítame un momento. Bueno, yo quiero saber algo que Trujillo me preguntó ahora y me dijo que el punto 11 y 12, por ejemplo, los hacía a vista. ¿Cómo lo hace a vista? Pues, profe, es muy sencillo. Sencillamente ubica un triángulo Espera. que... Le pregunté a Trujillo, espera. Ah, Ah, profe, pero ¿cuál es la raya? Si va a responder, que No, responda. no, yo quiero que responda Trujillo. Pues estoy haciendo el punto 1, entonces estoy ocupado. No, estamos hablando del punto Tengo 11. la visión en otro eso, punto. Trujillo. Demuestra quién... No va a ¿Dónde responder, está? listo. No hay ningún problema. Entonces, Obando, ¿qué iba a decir? Si no No, responde, me va a profe, ya me regañar. quitó el impulso. Obando, responda. No, profe, no. Que responda a Trujillo. Es que usted le preguntó a Trujillo, no a mí. Ah, bueno, está bien. ¿Dónde está? Trujillo, respóndame pues. Estoy esperando. Es obligación responder, profe. Sí, señor. No sé. Pues usted me dijo antes de iniciar que usted lo hacía a ojo. ¿Cómo lo hacía a ojo? No, no puedo dar mis técnicas. No que después me quitan a mí todo. No, pues Después que me van a responda. poner. Sí. Pues yo quiero que responda. Ay, profe. Se va a acabar la clase, profe, no va a alcanzar a explicar todo. Ah, qué pesar. Entonces lo Ah, sí, hacen pero no, así. profe, ya. Se acabó Lo la tienen que, clase. lo tienen que hacer así. Igual, así le explique cómo lo hago yo abajo, igual toca hacer el procedimiento, pues lo mismo. ¿Cuál va a ser el procedimiento de eso? Por ¿Cuál es el eso, procedimiento? Uno ahí mirando. Pues, Espere, permítame un momentico. Respondo acá una cosa. hay 1, 2. Eso ya sé cuáles son. Ay, papá. Listo. Resulta que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? En uno de sus ángulos, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, ¿sí? Siempre vamos a tener en cuenta de que si a al cuadrado, pues tenemos que cada lado del triángulo
¿sí? Le vamos a dar un valor, ¿sí? Que sería A, B y C, y en cada uno de los triángulos que tenemos en el punto 11 y en el punto 12, pues tenemos tres triángulos diferentes. Ustedes tienen que elegir cuál es rectángulo, ¿bien? Ahora, ¿cómo hallamos de que esto sí se cumpla? ¿Sí? Pues resulta que tenemos el teorema de Pitágoras, que me decía que, si que a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado. Entonces yo tengo que empezar a mirar uno por uno de los triángulos que esta ecuación se cumpla, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Voy a decir que a es 2, b es 3 y c es 4, ¿sí? Entonces, si esta ecuación, ¿sí?, cumple con estos parámetros, o sea, si yo hago el reemplazo y esta igualdad se me da, entonces es un triángulo rectángulo. Si no se da, o sea, si dan dos números diferentes a cada lado, entonces simplemente no es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer el reemplazo. Por ejemplo, A es 2, entonces voy a poner 2 al cuadrado, B es 3, 3 al cuadrado, y C es 4, es 4 al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 4. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 9. Y 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Esta suma, ¿cuánto me da? Esto me da 13. Y 13 pues es diferente de 16. O sea que como es diferente o como me dieron dos números diferentes, pues sencillamente este triángulo con estas medidas no es un triángulo rectángulo. De esa manera es que me puedo dar cuenta si un triángulo es rectángulo o no a partir de sus lados. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Listo. El tercer punto, la tercera parte, me dicen los siguientes triángulos rectángulos se indica la medida de uno de sus lados. Determina en cada caso las longitudes que corresponden a los otros dos lados, ¿sí? Entonces vamos a hablar del tercer punto. Eso hace parte del 13, el 14 y el 15. ¿Sí? Porque solo con uno. Bueno, teniendo en cuenta también entonces de que los triángulos que me están dando allí son triángulos rectángulos, ¿sí? Resulta que vamos a tener que dirigirnos a las propiedades de la trigonometría, ¿sí? A que estaban viendo el periodo pasado, que por ahí vi que había unos tallercitos. Entonces, tener en cuenta que si yo estoy mirando este ángulo, esto va a tener un lado opuesto y un lado adyacente, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el lado opuesto de este ángulo? Vamos a partir de este ángulo.
¿Quién me responde? Voy muy rápido, Joseph. Pero si nadie habla, nadie responde, nadie dice si tiene dudas o no, pues me queda muy complicado. Yo simplemente continúo. Y yo creo que es que están haciendo otra cosa, pero pues listo, si a eso vamos, yo simplemente sigo la clase. Profe, Ya yo la ustedes. verdad estoy ya desarrollando la actividad. Yo igual. Igual la entrega se hace pues, dentro de 8 días. Yo igual la actividad apenas la abro la otra semana porque este fin de semana van a hacer como que una actualización en la plataforma y si la subo ya, entonces la borran y toca volverla a subir. Súbala, Entonces, súbala de una vez, profe, súbala de una vez. no, pues sí. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto y cuál es el lado adyacente? Sí. ¿A quién le Pongámosle nombres pregunta, profe? a cualquiera. Ah, el lado adyacente es el que está por el ángulo, ¿no? Sí, O sea, sería B. No, o seguro, sea, el lado opuesto sería B. seguro. Pero sí, el lado, No. no, está bien, está bien. Sí, está Ah, bien. Acuérdese que aquí tenemos el lado, el ángulo rectángulo, que es el de 90 grados, ¿sí? Y aquí tenemos el ángulo, pues un ángulo de los que queremos, digamos, hallar, ¿cierto? Entonces, si yo tengo eso, en ese caso, pues obviamente mi lado opuesto va a ser B, mi lado adyacente va a ser A. ¿Bien? Eso está perfecto. Permítame un momentico. Estoy resolviendo un pequeño problema. Yo creo que a ese problema le falta algo también. ¿A ustedes les aparecen los triángulos solo con el valor del lado? ¿Alguien me puede responder? ¿Cómo así, profe? O sea, en el 13, 14 y 15 solo les aparece el valor de un lado del triángulo. No les aparece ningún ángulo ni nada. No, solamente nos sale este. Es que es muy complicado. Vamos a
a continuar con la parte 4 mientras yo reviso eso bien porque con un solo lado es muy complejo. O sea, ni siquiera me dan el ángulo o uno de los ángulos. Dice, la parte 4 dice que con el teorema de Pitágoras, ya les voy a explicar la parte 3, listo. Revisar una cosa. Se resuelve los enunciados del 16 al 18 aplicando el teorema de Pitágoras. Dice, una escalera de 3.4 metros de longitud se apoya sobre una pared. ¿Sí? Entonces, tenemos en cuenta que, vamos a hacer de cuenta que esta línea es la escalera. ¿Bien? Ok. Y está apoyada pues contra la pared. El pie de la escalera está a 1.6 metros de la pared. O sea, que se supone que esta escalera, voy a poner que la pared es acá, ¿sí? Entonces, la escalera va a estar así. Si la pared está acá, ¿sí? La escalera va a estar acá. Entonces, esta es la pared. Y la escalera va a estar de esta manera, ¿sí? Teniendo en cuenta que nos dice que el pie de la escalera, o sea, la parte final de la escalera, está a 1.6 metros de la pared. O sea, que me dan este lado del triángulo, ¿sí? La altura que alcanza la escalera sobre la pared es que solo me están dando, esto me está formando un ángulo de 90 grados. Es que tiene también que ver con eso. Permítanme un momentico. Listo, vamos a volver al punto 3. Resulta que cuando solo nos dan un lado, pues debemos de revisar. Por ejemplo, vamos al punto 13. El punto 13 está de esta manera. El punto 14 está de esta manera. Y el punto 15 está de esta manera, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la hipotenusa siempre va a ser la que está opuesta al ángulo de 90 grados, ¿sí? Si al nosotros tener en cuenta eso, entonces el ejercicio nos pone acá que esto es 13. En el segundo, este de abajo es 7. Y en el tercero, este es 30. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta cuál es la hipotenusa. ¿Sí? Porque recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde c es igual a la hipotenusa. ¿Listo?
¿Por qué les digo esto? Porque resulta que un ejercicio, ¿sí?, que esté planteado, ¿sí?, donde solo me dan un lado del triángulo, sin un ángulo extra, ¿sí? O sea, solo dándome el ángulo de 90 grados, pues no es posible, digamos, realizarlo algebraicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que ustedes por cada ejercicio tienen 3 posibilidades de respuesta, ¿verdad? Entonces, en el punto 13 me dice que la posibilidad de respuesta es que sea 5 y 12, que sea 6 y 11 o que sea 8 y 10. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes van a ensayar, que pues, como les digo, no hay una forma algebraica de realizarlo o una forma trigonométrica de realizarlo sin darme, digamos, uno de los otros ángulos del triángulo. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, el primer punto, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esta ecuación, lo que voy a hacer, entonces, tomo las 3 posibilidades de respuesta. Ah, bueno, entonces, yo sé que este va a ser C, ¿sí? En estos otros 2 triángulos, la C es una incógnita, o sea, la C no lo sabemos, no sabemos cuál es, ¿sí? En los otros 2 casos, este puede ser A y este puede ser A, ¿sí? Entonces, lo único que yo voy a hacer es que voy a empezar a jugar con las respuestas. Bien, entonces, por ejemplo, en el primer punto me dan la hipotenusa que es C. Ah, bueno, entonces yo empiezo la primera respuesta, dice que es 5 y 12. Entonces, 5 al cuadrado, ¿sí?, más 12 al cuadrado me debe dar 13 al cuadrado. Entonces, voy a verificar si esto es correcto. O verifico con la segunda respuesta. O si con esta me da, pues yo simplemente la selecciono y listo. No tengo que verificar las otras 2 porque hay una sola posibilidad de respuesta, ¿sí? Si esta no me da, entonces yo verifico la segunda. La segunda me dice que es 6 o 11 al cuadrado, ¿sí? Y eso me debe dar 13 al cuadrado. Ah, entonces esta no me dio, pero esta me dio. Ah, entonces yo voy a señalar esta, ¿sí? O sea, debe de que la igualdad que tengo acá debe ser igual a lo que tengo acá. Entonces, si acá, por ejemplo, me dio 200, acá me tiene que dar 200, ¿bien? Entonces, de esa manera lo vamos a realizar. En el punto B, en el punto B, en el punto 14, en el punto 15 es lo mismo. Solo que si yo solo tengo A, ¿sí?, entonces yo voy a despejar A de ese lado. Entonces, yo simplemente voy a decir que A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Y hago lo mismo, ¿sí? Entonces, empiezo a jugar con las respuestas que me dan. Ah, en la 14 me dice que A al cuadrado, que yo lo tengo, es 49, ¿sí? Pues 7 al cuadrado, pues, ¿sí?, es igual a C al cuadrado. Ah, pero C al cuadrado, entonces, recuerden que la hipotenusa siempre va a ser el número más grande. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, en ese caso me dicen que es 26 y 25. O sea que esto me va a dar 26 al cuadrado menos 25 al cuadrado. Si yo hago estas operaciones y me dan iguales, entonces yo sé que esa es la respuesta. ¿Sí? De lo contrario, entonces sigo con el siguiente, ¿sí?, hasta que llegue a la respuesta. ¿Es claro hasta ahí? Vea que yo siempre les pregunto si está claro y ustedes me dicen que no me dicen nada. Y como no me dicen nada, pues yo simplemente sigo. Listo, todo claro. Perfecto. Y el punto 4, toca hacerlo también muy parecido, ¿sí? Porque también juega solo con un solo lado. Entonces, teníamos la escalera que estaba frente a una pared, ¿sí?, y estaba, digamos, diagonalizada de esta manera. O sea, acá me está formando el ángulo de 90 grados y acá tenemos que es 1,6 metros según el problema. O sea que la hipotenusa, que yo la llamo C, va a ser esta, ¿verdad? La hipotenusa siempre está opuesta al ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a jugar porque ahí me piden el valor de la altura a donde da la escalera, o sea que me piden este valor, ¿sí? Yo tengo que hallar este valor que sería B en ese caso. Este lo vamos a llamar A. Bien. Y yo tengo que la ecuación es A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hallar? B. Entonces, despejo B de acá. Ah, bueno, B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo, como
C no me lo están dando, no me están dando ningún ángulo, entonces yo simplemente lo que voy a hacer es jugar también con las respuestas. Entonces voy a empezar a decir, C, entonces, perdón, B va a valer 3. Listo, entonces si B vale 3, porque la respuesta que me dan ahí, o las respuestas que me dan ahí son B. Entonces, si B vale 3, entonces 3 al cuadrado debe ser igual a lo que es C al cuadrado menos 1,6 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, hago esta operación. Si esta operación me da, ¿sí? Entonces, si esta operación me da igual, entonces simplemente yo señalo esa o selecciono esa, ¿bien? Y así hago lo mismo con la número 17, ¿sí? El 17 está de la siguiente manera, está igual que este. ¿Sí? Solo que ahí me dan que este lado de abajo, lo voy a llamar A, vale 10 centímetros. Bien. Ahora dice, la hipotenusa de un triángulo mide el doble de un cateto. Si ese cateto mide 10 centímetros,